Primero saludarlos a todos. Yo creo que claramente hoy día estamos frente a un hecho que no es un hecho aislado como fue el caso Cabal, que fue muy bullado, donde la presidenta Bachelet, incluso tal vez a veces injustamente por un hecho que hizo su hijo, de ella no tenía idea. Incluso fue un tema donde muchas personas tuvieron responsabilidades políticas. El caso Mopcate, donde en su minuto el ministro Cruz salió y tuvo que entrar Javier Echeverri en ese minuto, una persona que dio garantías que se hicieran las cosas ordenadamente. Yo lo que veo acá, y lo dije ayer, se lo dije también en la Comisión de Vivienda, que aquí hay responsabilidades políticas claras del ministro Jackson. Porque el ministro Jackson además es el fundador de Revolución Democrática, que es el partido que armó toda esta red. Entonces, ¿cómo un ministro va a fiscalizar a los mismos que él puso, que trajo la política? Además, denostaron todo el tiempo a los que venían antes. Se suponía que eran las Vírgenes Marías de este planeta, donde hacían política distinta, decían que tenían una altura moral distinta al resto. Llegan al poder y lo más dramático, lo más triste es que utilizan recursos que van a las familias más vulnerables de Chile para poder justamente poner a sus operadores políticos. Acá hay que tener mucho cuidado de que sea la justicia la que determine las responsabilidades penales. Y eso obviamente hay que tener cautela. No hay que aprovecharse y hay que ser muy riguroso porque la presunción de inocencia la merecen todos. Pero la responsabilidad política del ministro Jackson, yo honestamente creo que le hace un flaco favor hoy día al presidente Boric de no dar un paso al costado. O sea, por mucho menos, en Mopcate corrieron muchas más personas, salieron. Pero la derecha no sacó a Longueira de Economía, pues senador Kast. La derecha no sacó a Longueira de Economía, pese a esta, o sea, no sé la derecha no sacó a Longueira de Economía. Es que la derecha no puede pedir cabezas de... Está escuchando, está escuchando. Yo siento, perdón Gonzalo, pero la derecha no tiene la moral para pedir la cabeza de ni un ministro, discúlpeme. O sea, después del bochorno que protagonizaron con la ley de pesca, y sacrificaron, discúlpeme, voy a terminar, sacrificaron a Jaime Orpiz como la única persona. ¿Usted cree que es el único de derecha que había dado botetas? No. Al único que le llegaban correos de las empresas de pesca con trazas de la ley, no, tampoco. Entonces, hoy día, lo que yo decía, y es mi posición y la voy a mantener, no existe el liderazgo político suficiente en ninguna parte del arco para poder darle conducción a la crisis. Entonces a mí me da pudor ver a personalidades de la centroizquierda y la centroderecha pidiendo la cabeza de los ministros, cuando hasta hace pocos años sus propios ministros y algunos parlamentarios que dieron boletas truchas todavía están en el Parlamento, senador Kast. Entonces en realidad la gente dice, queda mirando para arriba. Perdóname, Juan Antonio, perdón. Pero el José Antonio Neme, Juan Antonio Neme, perdone que lo moleste, pero aquí no mezclemos las cosas. Yo no estoy mezclando nada. Pasado no salieron personas que tenían que haber salido. Sí, porque se está empatando. No estoy empatando. Yo no era presidente de Chile, de hecho, incluso... No, hasta a ver, es que perdone, no, es que no lo lleva un tema personal porque no es con usted, Felipe Kast. Estoy hablando de domicilios políticos. Eso es. Lo que estoy diciendo, su raciocinio. No comparto su raciocinio. Si en el pasado alguien que recibió correo para hacer una ley trucha no salió y debió haber salido, eso debió haber salido. No significa que porque eso no ocurrió, hoy día no debe ocurrir. Siempre debemos tener probidad en el sector público. Yo por lo menos soy de esa postura y creo que todos hoy día nos damos cuenta de que la política se ha desprestigiado por el amiguismo. Si de hecho el ministro Jackson, acuérdese, cuando salió mal evaluado ese PREN, lo pusieron en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, lo que quiero decir, Juan Antonio, es que... Sí, pero es que la decisión de sacar a un ministro en este contexto y además el daño de no sacarlo, si es que hay que sacarlo, pasa por la moneda. Porque probablemente ustedes no sacaron a Longueira en su momento por alguna razón y tuvieron que pagar el costo de eso. De hecho, perdieron después el gobierno. O sea... Oye, si a mí no me digan, no sacamos, pero yo de hecho competí con una elección y perdí. Así que no me diga ustedes no sacaron. Si no es personal, señor Kast, no es personal. Pero termine la idea, señor Kast. Lo que le quiero transmitir es que yo creo que le hace un flaco favor hoy día, y ojalá ni siquiera pase porque el presidente Boric, porque sé que tiene una amistad y el amiguismo es parte de lo que ha sido la pauta en este gobierno, pero más allá de eso, que ojalá sea una decisión del mismo ministro Jackson. Creo que realmente ayudaría a descomprimir, porque hoy día lo que hemos visto de Revolución Democrática es que un partido que llegó con un mesianismo de que eran distintos, terminó utilizando, cuando llegaron al poder, todos sus contactos para poder poner a su gente. Y eso creo que le hace mal a la política. Y hoy día necesitamos volver a los temas urgentes, a la Araucanía, volver a hablar de las viviendas, volver a hablar del tema de salud. Y estamos metidos en un entuerto que se alarga y se alarga y se alarga y le hace un flaco favor al mismo gobierno. Creo que esto es un consejo para el ministro Jackson, más que para Boric. Señor Kast, ¿se entiende la idea? Entiendo que hay una pregunta de Gonzalo, pero el senador Filipe Espinosa quería decir algo respecto de lo que estaba diciendo el senador Kast. Sí, yo creo que ese es el tema de fondo. O sea, que estas personas no se dan cuenta que dañaron
como decía hace un rato, el hilo más sensible de la ciudadanía, de la gente que tiene que pagar 500.000 pesos en arriendo hasta de una pieza en malas condiciones en todo Chile. O sea, ese es el daño que provocaron. Y yo no comparto cuando José Antonio empieza con los temas del pasado, que verdaderamente ocurrieron, y él tiene razón. Pero eso no significa que nos tengamos que paralizar, que nos tengamos que callar. Ah, no, porque chuta, alguien de nuestro partido estuvo alguna vez involucrado en algo, tenemos que callarnos ahora por ningún motivo. Lo que más tenemos que hacer hoy día, si queremos recuperar algo de la credibilidad en la política, es denunciar y no tapar absolutamente nada. Por eso yo lo dije hace un rato en otro canal. No me prestaría jamás en la vida, menos en esta situación hoy día. Si la denuncia la hizo un medio local de Antofagasta. Oye, lleguemos hasta aquí nomás, lleguemos a democracia. Lleguemos a democracia bien. Algunos querían llegar, José Antonio. Es que ahora son todos denunciantes, todos santos. ¿Algunos no te escuché? Lo que quiero decir es que la denuncia, como todas las denuncias... No la hace la política, la hace un medio de Antofagasta. No lo hizo en el Mogate, no lo hizo en las Poletas Truchas. Hace la política la denuncia, claro. Siempre lo hace el periodismo de los medios independientes o de los medios tradicionales. Lo invito, José Antonio, usted no siempre tiene la razón. Lo invito a que vea y se la voy a hacer llegar. Dígame. Mis declaraciones en mi región donde yo comencé a denunciar el año pasado temas de fundaciones, a poner la voz de alerta. Claro, lo de Antofagasta yo no lo podía saber si yo soy de Puerto Montt, claro, de la región de los lagos. Entonces, no siempre tienen la razón. Pusimos en alerta que había un mecanismo para comenzar a entregarle plata a las fundaciones, incluso a los gobiernos regionales, ojo, para poder ejecutar el presupuesto. Algunos empezaron a pasarle a las fundaciones. Entonces yo te pido que también seas riguroso en eso, porque sí salió de la política también. Esto no, pero sí también en la Comisión de Vivienda nosotros el primer día dijimos esto tiene que investigarlo la justicia, cuando el Ministerio de Vivienda quería hacer un simple sumario y mandar una comisión y que todo quedara ahí. Sí. Gonzalo tiene una pregunta, ya voy a ir al tiro con usted, senador Casi. Gonzalo, vamos con la pregunta. Sí, ¿sabes qué? Senadores Casi y Espinosa. Acá no hay una animadversión de los medios de comunicación, ni hay un ataque exacerbado contra el actual gobierno. Acá es el seno del propio gobierno, es uno de los partidos más relevantes, de los más cercanos al corazón del actual Ejecutivo, el que ha puesto en el peor aprieto de esta administración. O sea, cuando el presidente de Renovación Democrática, el senador Latorre, admite que aquí se hizo una reunión 10 días antes de que todo esto saliera a la luz, donde participaron los involucrados del Tete, la directiva del partido, se le pregunta ayer en la tarde como 3 o 4 veces en varios pasillos, ¿usted informó a los ministros? ¿Usted informó al segundo piso? Dijo varias veces que no a los ministros, ni a Montes ni a Jackson, pero nunca dijo nada respecto a Palacio. Aquí él me da la sensación, porque omite, que él de alguna otra manera le informó a la moneda lo que estaba pasando. Y ahí el estallido lo está provocando él a su gobierno, no la prensa, ni ningún analista, ni ningún diario, no. Es Renovación Democrática que le reventó la pelota a ellos. ¿Cómo se sale de esto, cree el senador Espinosa? Porque es parte del gobierno. Sí. Sí, solo una cosa muy breve. 3 veces. ¿Tipo? 3 veces se le preguntó a la prensa, ayer en el punto de prensa, al senador presidente de RD, si él le había informado a los ministros sectoriales. 3 veces. Y de ahí a la tercera respondió que no le había informado. Después le preguntan, ¿le informó usted al jefe de asesores de la moneda? Y dijo, no, yo no tengo por qué hablar de eso, porque estamos hablando de otra cosa. No sé de qué otra cosa. Bueno, senador Espinosa. Bueno, primero yo diría que, claro, si hay información y... Hoy día habría que preguntarle públicamente. Yo le voy a hacer la pregunta como soy de gobierno. Señor Crispi, ¿usted tenía información de esta situación? Me gustaría que la respondiera hoy día. Señor Jackson, ¿tenía información de esto? Porque si la tenían los ministros también, ya estamos en un horizonte sin destino. Estaríamos en otro estadio si que la moneda reconoce que sabía de esto. Ya pasaríamos a otra fase. Pero, repito, yo creo que esto no se sale... Porque hagamos una comisión de expertos, 45 días, los mejores, la más alta probabilidad. Yo creo que se sale solamente aquí con un tema, porque en los últimos 10 años, ayer lo decía Jorge Bofill incluso, no alguien de nuestro sector, en los últimos 10 años hemos hecho 10 leyes anticorrupción. O sea, hemos elevado, ¿no es cierto?, las penas y la conducta de las penas anticorrupción. O sea, no necesitamos más comisiones de expertos. Si queremos hacer algo con la fundación, hagamos algo rápido, simple, para regularizar, que nunca más tengamos este tipo de situaciones de dinero a destapo, como ocurrió a Destajo. Le pasaban 100 millones, 200, 300 millones a las fundaciones para ir a comprar un dispensador de agua y llevarlo a un campamento. Yo creo que eso no es lo que quiere la gente. La gente quiere vivienda
que saquemos a la gente de los campamentos, no que le vayamos a colocar más productos para que se queden en los campamentos, que los erradiquemos. Y eso es lo que la ciudadanía está esperando. Tengo pregunta del analista político Mauricio Morales. Mauricio, espérame un segundito que el senador Kast quería decir algo de lo que estábamos hablando recién para que no se vaya la idea al hilo. No, yo básicamente decir que yo concuerdo con que esto es una denuncia que nace de los medios periodísticos mucho independientes, y eso es muy positivo. Si acá lo que no corresponde es que una vez que se conoce cualquier irregularidad realmente se blinden las personas. Hay que acordarse de que el ministro Jackson en su minuto hizo 11 acusaciones constitucionales. Se trató de sacar con responsabilidad política a mucha gente. Entonces, yo honestamente creo que seamos consecuentes. Yo creo que le hacen un flaco favor al gobierno. Yo creo que el presidente Boric actúa de buena fe. En eso yo también quiero diferenciar. Yo no me imagino por ningún segundo que el presidente Boric sabía de esto. Lo digo sinceramente. Soy opositor al presidente Boric, pero a él yo lo separo. Yo creo que acá hubo una decisión partidaria en varias regiones de poder hacer justamente... Miren lo que pasó en Calama. Lo que denunció la senadora Proboste. Noche digna, yo era ministro cuando... Copiapó. Perdón, en Copiapó. Cuando era ministro creamos Noche digna con Benito Baranda, porque el tema de la situación de calle y esos convenios en su minuto eran al Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo venía trabajando, no sé, 40 años con personas que viven en la calle. Y lo que denunció la senadora Proboste es que una fundación que se creó el día anterior por unos amigos del Ceremi habrían accedido a más de 100 millones de pesos para hacer Noche digna justamente en Copiapó. Entonces, acá hay una organización, eso es lo grave, y por eso creo que aquí tienen que asumirse responsabilidades políticas de quienes cuando accedieron al poder, finalmente utilizaron ese poder que es legítimo para poder sacar esos dineros, y creo que eso daña obviamente la República. Sí, hay preguntas en el panel de nuestro analista político Mauricio Morales. Mauricio, te escuchamos, acá estoy con los dos senadores en Congreso. Hola, ¿qué tal Roberto? Felipe, Fidel. La primera es para Fidel. Fidel, el Partido Socialista es un partido histórico y un partido digno. A ustedes, el Frente Amplio o Apruebo Dignidad hizo campaña fundamentalmente en contra de ustedes. Luego, en la última primaria presidencial, les cerraron la puerta porque ustedes venían con el PPD. Ahora, en este conflicto, el ministro Montes está pagando costos que probablemente no le corresponden. La presidenta de tu partido dice que el senador Latorre no es un interlocutor válido. Y hay un conflicto no menor por la conmemoración de los 50 años del golpe. Mi pregunta es muy simple, Fidel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se tolera este tipo de relación? Porque mañana en la mañana, mañana en la mañana son las negociaciones para las elecciones de alcaldes y gobernadores. Ustedes van a tener que sentarse ahí. Vale. O si la decisión tuya va a ser distinta y va a decir, oye, ¿sabes qué? Vuelvo a mi lugar original del que nunca a lo mejor debía haber salido, que era la exconcertación. Eso para Fidel. Y corto para Felipe. Felipe, ¿en qué condiciones, considerando este contexto, crees tú que se va a dar la negociación por el pacto tributario que quiere el gobierno y el pacto previsional? El gobierno está llamando a pactos. Yo no sé. ¿Urgencia la ley? Sí, ¿cómo lo van a recepcionar ustedes en este contexto? Porque alguien mal pensado podría decir lo que quiere hacer el gobierno para sacar de la agenda el tema de corrupción es tratar de aprobar a todo evento una reforma previsional, incluso aceptando que el 6% de cotización adicional vaya en 3 y 3 para Fondo Solidario y para la cuenta del trabajador. ¿En qué condiciones se da esta discusión de pactos en medio del escándalo de corrupción? Esas serían mis dos preguntas, Roberto, para nuestros invitados. Ya, perfecto, Mauricio. Voy a partir con el senador Espinosa, con la pregunta que le hace respecto de la discusión que viene ahora municipal y ahí cómo quedan las relaciones entre las dos almas de esta coalición de gobierno. Lo primero me gustaría señalar de que yo siento mucha tristeza de que tengamos que estar discutiendo estos temas en vez de los temas ciudadanos. Cuando a la gente le cuesta llegar a fin de mes, nos ven aquí en estas peleas y dirán, pucha, esta es la clase política que tenemos. Eso a mí me duele y me molesta mucho, pero voy a responder tu pregunta. Yo te dije al inicio de la entrevista que todos somos en política muchas veces generales después de la batalla. Yo siempre sostuve en lo que fue el último pacto electoral que debíamos ir con nuestros aliados históricos, con la concertación, la que fue vilipendiada. No olvidemos que estos jóvenes no solamente nos trataron, como decía Felipe Kast acá, de la superioridad moral, sino que dijeron que ellos llegaban a cambiar la política y que denostaron los 30 años para atrás
echando por tierra todo lo que también se hizo por Chile, construcción de hospitales, carreteras, recuperamos la democracia con un 44% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Eso lo destruyeron porque ellos dijeron, nosotros llegamos a cambiar esto. Bueno, yo siempre sostengo, yo creo que aquí, ¿no es cierto?, más allá de los pactos que tenemos, lo que importa es que esto que hoy día nos envuelve, que tiene atrapado al gobierno 20 días ya prácticamente, la agenda, no existe agenda. Salgamos adelante de esto y sigamos construyendo las leyes que los chilenos quieren. Las reformas previsionales, claro, ahora le dieron suma urgencia porque quieren salir de esto, es cierto, pero tenemos que tener reforma tributaria, tenemos que tener reforma a las pensiones, porque los chilenos no nos van a perdonar, y no le van a perdonar a quienes hoy día ganaron la elección pasada, que no cumplamos obviamente las metas, y también vamos a tener que tener la generosidad de los sectores de la derecha que no se pueden escudar en este conflicto para no aprobar leyes que vean en beneficio de nuestros compatriotas. Para que no se vaya la idea, José, para que no se vaya la idea, ahora voy a formularle la pregunta que le hizo Mauricio Morales al senador Kass. El senador Kass, recordándole a la gente que Mauricio pregunta ahora, en el caso suyo, como parlamentario de la oposición, ¿qué pasa con dos proyectos que son súper importantes y que se podrían complicar con este tema político, este escándalo, que son la reforma tributaria, que significa subir impuestos, más recursos, qué sé yo, y la reforma previsional? ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Se empantanan, se complican? ¿Cuál va a ser la postura de usted? Mauricio, yo creo que es súper importante que separemos los planos. O sea, yo, por ejemplo, como presidente de la Comisión de Seguridad, he aprobado 11 proyectos de seguridad junto con la ministra Toá, ley de Naim Retamal para proteger a los carabineros, ley de sicariato, estamos trabajando en la ley de usurpaciones. O sea, yo no voy a mezclar el trabajo que yo tengo con una ministra como la ministra Toá, que para mí es una ministra seria, con lo que está ocurriendo con Revolución Democrática en este tema de la entrega de subvenciones. Lo que sí te digo que en el caso del pacto tributario, desde Evópolis, desde Horizontal, le hemos planteado al ministro Marcel que así como con el MOP GATE se mejoró un poco el estándar, para mí completamente insuficiente porque la alta dirección pública terminó siendo mucho menos de lo que muchos esperaban. Debería haber sido mucho más profesional el evitar que llegaran los apitutados a los gobiernos de turno. En todos los gobiernos de turno llegan los apitutados, sacan a los anteriores, entran los nuevos, y al final los que pagan el pato son las personas que se atienden en los servicios de salud, las personas que se atienden en la educación, porque al final se utiliza el Estado como una agencia de empleo. Entonces, en el tema del pacto tributario, yo por lo menos le he dicho, estamos disponibles a sentarnos, pero siempre y cuando tenga una modernización del Estado. O sea, que realmente nos movamos a un sistema donde la gestión del gasto público, si vamos a recaudar más, que se gaste bien, que llegue a la gente, y no que quede estancado, por ejemplo, en casos como los que hemos visto a última hora. Y la reforma de pensiones, 100% disponible. 100% disponible. Separemos, Mauricio, los temas, porque si no, al final nos vamos a hundir todo. De aquí, como decía recién Fidel, que nos ven solo peleando, trancando la pelota, no mirando el futuro. Insisto, y por eso creo que es importante sacar al presidente Boric de este tema. O sea, porque en el fondo, yo sinceramente lo creo, como opositor a Boric, que él lo sabía y que él no está metido en esto. Senador Kass, para ir ya terminando y redondeando, usted decía recién que para usted era necesario que el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, diera un paso al costado por todo lo que significa el ideólogo de Revolución Democrática, qué sé yo. ¿Qué pasa con la figura del ministro Montes, del ministro de la Vivienda? Porque ayer a mí me da la impresión de que hay un antes y un después con la derecha. La derecha no había tocado ni con el pétalo de una rosa al ministro Montes, había un buen trato, qué sé yo, consideraban que no podía tener responsabilidad política. Pero ayer hubo un cambio, porque ayer en la Comisión de Vivienda, que preside el senador Espinosa, el ministro Montes dijo que esto se facilita con cambios que se hicieron en el gobierno de Piñera, y eso molestó a la derecha. ¿Va a cambiar la visión de la derecha respecto del ministro Montes? ¿Podría tener ahora impulsar una acusación inconstitucional, pedir también que salga? ¿Cambia eso o no? Mira, yo le tengo bastante estima al ministro Montes, pero ayer bajé a la comisión que presidía Fidel porque me llamó la atención el tono de su oratoria. O sea, en el fondo ayer yo me sorprendí de ver a un ministro Montes que vino casi a decir que aquí no había pasado nada. O sea, fue un nivel, cambió el foco, dijo que esto era problema de las EGI, que había demasiado libre mercado en el mundo de la vivienda. Perdón, esto no tiene que ver con el diseño del libre mercado, esto es corrupción. Entonces, yo me enojé con el ministro Montes ayer. Hoy día, de hecho, tenemos sesión especial, quiero que sepan los que nos escuchan. A las 3 de la tarde en la sala. Y lo pueden seguir por el canal del Senado. Tenemos sesión especial donde vamos a citar al ministro Montes y al ministro Jackson. Entonces yo le diría al ministro Montes un consejo. Nosotros no creemos que él esté metido ni por lejos. Como decía Fidel, yo creo que el ministro Montes es una persona proba. No estuvo detrás, pero sí es cierto que todo esto ocurrió bajo sus narices con una subsecretaria que tuvieron que sacar. Entonces, responsabilidad tiene, y yo creo que más que llegar a la Comisión de Vivienda a tratar de decir aquí se ha hecho todo perfecto,
un poco más de humildad porque creo que la crisis es grande. Yo creo, muy bien. Sí, tenemos José, que cerrar sí. el móvil y Vamos cerrando. Cierre Sí. cortito porque no puedo permitirme decir algo. Yo, primero, no es este es un análisis que no es personal, ni en relación a la figura del senador Espinosa, ni del senador Kast, ni del senador Moreira, ni de la diputada tal o el senador tal. O sea, estamos hablando de la realidad país, de los domicilios políticos y esa es la altura del debate, para que ni uno se sienta ofendido en lo personal, digamos. Y en segundo lugar, cuando uno cita o recuerda los casos de corrupción Mobgat Esiade, Penta, Sokimich, al menos desde mi óptica, no lo hago en el ánimo de empatar y decir, bueno, como pasó antes, ahora que pase y da lo mismo y yo de aquí no salgo a tomarme una cerveza con el ministro Jackson, por si alguien cree eso, ¿ya? Lo que quiero decir cuando yo cito lo que ha pasado es que precisamente se tome como ejemplo lo mal que se hizo en el pasado para que no se repita. En el sentido de que esto no termine con un acuerdo entre gatos y medianoche, como terminó el Mobgate y como terminó SQM y como terminó Penta, porque como estaban todos involucrados, se las arreglaron para dejar caer a una víctima o un par de víctimas y ya, y arreglamos entre... Porque al final, como decía mi querido... La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, como decía Parra. Entonces, que en esta oportunidad no pase eso. Sí. Si el Frente Amplio quiere hacer algo distinto, que lo haga distinto. Perfecto. Porque ¿qué hizo el Partido Socialista cuando intervinieron en el Servicio de Impuestos Internos? ¿O qué hizo la derecha con la ley de pesca? Que no se repitan esos modelos porque la ciudadanía tiene asco de eso ya. Punto. Tenemos que cerrar. Yo sé que tenemos que cerrar por una reflexión final. Sí. Muy breve, solo para cerrar. Que si es que esto lleva a investigar lo que ocurrió en el gobierno de Piñera, por favor que se haga. Si aquí lo único que necesitamos es volver a confiar en que las instituciones funcionen. Nadie que busque aquí empatar ni bajar el perfil a casos tan graves como este. No, para despedirnos, es decir, mi compromiso está. Como presidente de la Comisión de Vivienda, nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que nos lleguen y que conduzcan, ¿no es cierto?, a esclarecer, no solamente que esto termine en Andrade y en el Ceremi, sino que se llegue a todos los que mal utilizaron recursos públicos, porque hoy día, fíjate que en la Comisión de Educación van a llegar las tías de los jardines infantiles de Chile a decir que no tienen materiales para los niños y tienen que comprar hasta ellas con su dinero el confort en los jardines. Eso es inaceptable. Bueno, yo le quiero agradecer la gentileza al senador Espinosa, al senador Kast de compartir este análisis político esta mañana. Está fuerte esto acá en el Mucho Gusto, así que muchas gracias, están con harta pega. Y ratificar lo que ustedes decían, a las 3 de la tarde, sesión del Senado. Iría el ministro Montes y eventualmente Giorgio Jackson, ¿no es cierto? Están citados al menos, así que ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Si no se enferma, dice el senador Espinosa ya. José Antonio, gracias. Compañero, adelante usted. Muchas gracias, senador. Gracias.